a todos, soy Pablo Veloso y ¿qué tenemos aquí? Bueno, la guía espiritual nada menos que de Miguel de Molinos. Miguel de Molinos era un religioso español muy del estilo, podríamos decir, de San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, y era alguien que se acercaba muchísimo a la mística. Poco a poco en su vida fue cultivando esto. En sus inicios fue el gran consejero de todos los religiosos de la época, de los nobles también, era amigo del Papa o de quien luego fue Papa, o sea que estaba posicionado de una manera genial, pero cometió un error, ¿no? Un error para la época, y el error fue escribir la guía espiritual. Ahí básicamente arruinó su vida, aunque podríamos decir por otro lado que quizá eso no es arruinarla, sino que es mostrar lo que uno realmente es. Él escribió lo que sentía y es esta guía espiritual donde él volcó la manera de vivir la espiritualidad, pero no esa manera de estar rezando oraciones todo el día, estar imaginándose los episodios bíblicos como, no sé, Jesús en la cruz y demás, sino que él, digamos que presentó la visión que algunos llamaron quietismo. Lo llamaron así peyorativamente. En realidad, él lo que proponía era lo mismo que San Juan de la Cruz y lo mismo que Santa Teresa de Ávila, que se salvaron de la Inquisición por un pelo. Básicamente, a Teresa de Ávila la consideraban entre loca y poseída por un demonio, y a San Juan de la Cruz también. Y por eso lo encarcelaron a San Juan de la Cruz y prácticamente iba a morir ahí, pero bueno, por alguna razón logró escaparse. Bueno, no tuvo la misma suerte nuestro amigo Miguel de Molinos, y no solo eso, sino que la historia lo olvidó. Recientemente hubo una especie de reivindicación de Miguel de Molinos y volvió a publicarse su obra y pudimos volver a acceder a ella. ¿De qué hablaba Miguel de Molinos? Bueno, hablaba de una actitud receptiva, de entrar en el silencio. Hablaba de lo mismo que hablaría hoy en día el Vedanta hindú, por ejemplo, con su meditación Sakshi, meditación del testigo. Es decir, no controlar los pensamientos, no intentar concentrar la mente ni pensar en esto o en aquello. Más que nada, y acá él va citando constantemente las escrituras, acá cita a Gálatas, acá cita a Mateo, el Evangelio de Mateo, y así. Entonces, él escribió todo un tratado dividido en incisos, con lo cual es muy práctico de leer, donde nos va contando esta aproximación que no tiene que ver con ni mortificarse físicamente, ni, como digo, rezar oraciones preconcebidas, como el Padre Nuestro y demás, ni imaginar episodios de la vida de los santos, y que tal como San Juan de la Cruz y su famosa advertencia amorosa, él nos propone quedar en silencio, quedar abiertos a Dios, ¿no? No es que nos dice siéntense a meditar o pónganse de pie, no habla de una posición física en sí, sino que habla de una actitud de vida. Entonces, a lo largo de estos capítulos nos va contando eso. Bueno, en vida no le fue muy bien, como digo. El propio Papa, amigo de él, dejó de ser amigo de él y lo condenó. Así que lo agarró la Inquisición y lo hicieron polvo, básicamente. Lo machacaron un montón, lo torturaron, ¿no? Justamente por esto que había escrito, que si lo leemos es lo mismo que dice San Juan de la Cruz y es lo mismo que puede escribir cualquier persona hoy en día, hablando, por ejemplo, de la no dualidad, entre otras cosas. Sin embargo, en esta época era peligrosísimo hablar así. Ya Meister Eckhart, las Beguinas, todos habían tenido problemas con la Inquisición. Como siempre pasa cuando hay una autoridad que pretende regular lo que cada uno piensa, cosa ridícula realmente. Bueno, esto hicieron en esta época, lo apalearon tanto que luego lo soltaron, digamos, porque claro, el pobre tipo tampoco tenía nada que ver, no había escrito ninguna cosa ni demoníaca ni nada por el estilo. Y lo enviaron a un monasterio a que pasase ahí el resto de sus días. Y murió en poco tiempo, creo que no llegó al año ahí,
porque claro, le habían dado tan fuerte que lo dejaron destruido, quizá también moralmente, ¿no? Porque le aseguro que ¿cómo se dice? Se me fue de la mente ahora, la Inquisición, eso, la Inquisición no debía ser nada divertido, uno no la pasaba bomba ahí, sino que te hacían de todo, te denigraban, estabas en la suciedad, en tus propias heces, y bueno, tal como le pasó también a Orígenes de Alejandría, que le pasó igual, lo agarraron, le pegaron tanto que cuando lo soltaron ya no duró mucho más. Y después de mucho tiempo se reivindicó y dijeron a Orígenes era un gran padre de la iglesia, ¿no? Y sentó precedentes de estructuras y filosofías. Y sin embargo, al pobre Miguel de Molinos, como también San Juan de la Cruz y también, no sé, Margarita Poret y tantas otras personas han sufrido para que hoy tengamos esto aquí, ¿no? Y nos han mostrado que valía la pena escribir esto, aunque te pegaran, aunque te mataran, ¿no? Es esta idea del libre pensamiento. Siempre se ha querido dominar, siempre se ha querido doblegar a las personas que pensaban por sí mismas, pero bueno, gracias a que existieron un Miguel de Molinos, un San Juan de la Cruz, una Teresa de Ávila, una Margarita Poret, un Meister Eckhart, nos damos cuenta de que vale la pena, ¿no? Un Orígenes también de Alejandría. Así que bueno, Miguel de Molinos tiene prólogo de María Toscano, que es muy querida por mi amigo Marco, de los Amigos del Desierto, a quien le mando un gran abrazo. Yo no la he conocido personalmente, pero he visto algún video de ella donde da alguna charla y realmente sabe muchísimo y explica de una manera muy vivencial. Así que María Toscano, también un saludo para ella. Aquí este libro tiene unas 235 páginas y el índice no nos aclara mucho porque, bueno, aquí no nos ponen los títulos, pero en sí muchos de los títulos son así, prosigue lo mismo. ¿No? Porque en realidad continúa, lo dividen como una manera de facilitar la lectura. Pero bueno, hay otros capítulos que sí tienen, por ejemplo, su tema, como cuándo y en qué cosas le importa más obedecer al alma interior, ¿no? Entonces, obviamente tiene esta manera de escribir que también usaba San Juan de la Cruz, hablando de las potencias del alma, hablando de la voluntad, bueno, hablando de temas o de la razón, temas que son muy propios de la época, pero cuando uno se introduce en la lectura ya se hace todo muy fácil. Así que luego les dejo el enlace, si lo consigo por ahí, debajo del video. Y bueno, esta ha sido la review de Guía Espiritual de Miguel de Molinos. Un libro fantástico realmente para quienes quieran profundizar en una espiritualidad simple, sin aditamentos, sin santos, sin colores, sin oraciones, sino directamente ir al silencio, ir a la esencia, el misticismo cristiano básicamente, ¿no? Ahí estamos. Soy Pablo Veloso y nos encontramos en nuestra próxima review. Hasta pronto.